Muy buenos días a todos. Bueno, esta semana ya terminamos con el tema, ya sería la última parte del curso de Física 1, que es lo que tiene que ver con energía en el movimiento rotacional, con teorema de ejes paralelos, con movimiento de rodadura, es decir, de un movimiento combinado de rotación y de traslación. Entonces, para que vayan a ir pensando, el próximo examen pues va a ser un examen con 3 puntos normales. Tres de ellos pues van a ser son ejercicios, digamos, comunes, ¿sí? Y un punto va a ser nuevamente como el del examen anterior. Van a buscar una aplicación en donde se vea la utilidad de los torques o en donde se utilicen los torques para poder entender el sistema, ¿listo? Entonces, la idea básicamente es que ustedes busquen en internet alguna aplicación para los torques. ¿Listo? No es, en este caso, va a ser un poco distinto, va a ser un poco diferente al anterior. No van a buscar un ejercicio, no van a buscar un ejercicio, sino que van a buscar una aplicación. Por ejemplo, un ejemplo. em, los torques dependen de la distancia al punto donde está girando el sistema, o donde está rotando el sistema o el cuerpo rígido. ¿Listo? Entonces, entre mayor distancia, mayor torque. Y entre menor distancia, menor torque. Entonces, que en una cicla, por ejemplo, que tiene diferentes piñones, diferentes cambios, cada cambio tiene un radio diferente porque a medida que aumenta el piñón, entonces aumenta el torque. Entonces, la idea básicamente es que ustedes encuentren ese tipo de aplicación de los torques a el sistema, ¿sí? Como por ejemplo a los sistemas. Por ejemplo, una represa, entonces lo hicieron con una represa en el capítulo anterior, en trabajo y energía, y decían, bueno, una represa funciona de esta manera, ¿sí? Explicaban básicamente qué era una represa, cómo funcionaba en el primer párrafo, y en un segundo párrafo escribían cómo aplicaban el concepto de energía, de conservación de la energía a esa represa. Entonces, no, que el agua, cuando se aprovecha el agua, la energía cinética que se genera de la caída del agua, para convertir esa energía cinética en energía de rotación de una turbina, la cual tiene un generador que se encarga de transformar la energía rotacional en energía eléctrica, bueno, en fin. Y hacían un análisis algunos de las pérdidas de energía por fricción, por turbulencia, etc. Entonces, la idea principalmente es esa, ¿listo? Es esa, buscar una aplicación y con esa aplicación tratar de sacar tratar de explicar cómo se utilizan los torques en esa aplicación o cómo ustedes utilizan los torques para entender esa aplicación, ¿listo? Es básicamente eso. No busquen un ejercicio, porque una de las reglas del problema es que no se pueden utilizar ni una sola ecuación. ¿Listo? No se puede utilizar ni una sola ecuación. Solamente explicar con sus palabras. Nada de números, nada de ecuaciones. ¿Listo? Solamente explicar con sus palabras en qué consiste la aplicación y cómo se aplica o cómo se utilizan los conceptos en esa aplicación. ¿Listo? Solamente eso. Prohibido usar ecuaciones. ¿Listo? Prohibido usar ecuaciones. Ni una sola ecuación que aparezca por ahí. La idea es que ustedes también aprendan a redactar, que aprendan a crear, digamos, una producción que sea solo, que sea de ustedes, ¿sí? No que sea copia de ningún lado, sino que sea una producción de ustedes, que ustedes mismos la entendieron y que ustedes mismos la escribieron. Bien, ¿por qué tan corto? ¿Por qué solo 2 párrafos y no 3 o 4? Porque entre menos tenga uno que escribir, quiere decir que más entiende lo que está diciendo. ¿Listo? Si usted no entiende casi lo que dice, dice muchas cosas. Pero si usted entiende bien lo que dice, con pocas palabras puede expresar. ¿Listo? Puede expresar lo que tiene que decir. Entonces, la idea es que sea corto, 1 o 2 párrafos, en donde en el primer párrafo pueden escribir en qué consiste el sistema y en el segundo cómo se aplican los conceptos. ¿Listo?
Entonces, un sistema, un instrumento, puede ser una cicla, puede ser una llave, puede ser lo que quieran ustedes, ¿sí? Pero la idea es que un sistema o una aplicación, no un ejercicio, ¿sí? No vayan a resolver un ejercicio, porque en esta ocasión va a ser una aplicación directamente, ¿listo? Solo una aplicación. Em, las referencias, cuando ustedes utilicen las citas, está bien citar, pero no está bien del lugar donde ustedes encontraron la información, copiar y pegar exactamente como está allá en internet o en el libro. ¿Listo? Entonces, no busquen una referencia para copiar y pegar exactamente igual. La idea es que ustedes busquen, lean y entiendan lo que leen y traten de redactar con sus palabras. Por eso en algunas ocasiones es bueno leer una vez, dos veces por allá en otro lado, buscar otro lugar donde encontremos también información y leer y de hacer como un compendio de todas esas cosas que ustedes leyeron y escribir. ¿Listo? La idea es que ustedes escriban, que hagan algo por ustedes mismos, que ustedes mismos lo redacten y no que copien y peguen algo que está ya escrito, porque eso no tiene sentido. ¿Listo? Eso es plagio. Bien, así ustedes pongan una cita abajo, cuando ustedes escriban su tesis, así ustedes escriban una cita abajo, si copian un párrafo entero igualito al lugar donde ustedes lo encontraron, eso es plagio de todas maneras. ¿Sí? Así pongan la cita, porque básicamente copiar y pegar lo que alguien más escribió. Está bien escribir una frase, ¿sí? Una frase, citar un texto, digamos, literario, no sé, un poema o alguna cosa. Eso no hay problema, ¿sí? No hay problema, pero copiar ya producción intelectual, ya ideas de otros, pues eso ya es plagio, ¿sí? Y eso hay que tener cuidado con las tesis porque si alguien hace plagio, el responsable de eso es el mismo estudiante. Porque ustedes firman, ¿no? Ustedes firman, reconozco, acepto y garantizo que esto que está escrito es de mi propiedad intelectual y no fue copiado de ninguna parte, ta, ta, ta. Sí, entonces, si hay algún problema de plagio o algo así, la universidad se lava las manos y ustedes son los que entran ahí con la responsabilidad de la propiedad intelectual. ¿Listo? Entonces, esa es la idea, ¿no? Ya saben, 2 párrafos, una aplicación, no un ejercicio. No un ejercicio, no es copiar y resolver un ejercicio, es buscar una aplicación, ¿listo? De torques, en donde ustedes puedan aplicar los torques, o que entiendan esa aplicación por medio de torques. ¿Listo? Inclusive la vez pasada hicieron una aplicación por allá en la ingeniería industrial del centro de masa, que fue muy interesante. ¿Listo? Una aplicación del centro de masa en la ingeniería industrial, en la distribución ¿cómo es? De puntos de subestaciones, de estaciones intermedias de abastecimiento, con aplicación de centro de masa. Entonces, aplicaciones deben haber por montones, búsquenlas, pregúntenle al que tengan que preguntarle, pueden preguntarle a algún amigo de ustedes que esté en semestres más arriba o pueden preguntarle si pueden a algún profesor y después ustedes averiguan o pueden buscar en los libros, pueden buscar en revistas, en donde quieran, ¿listo? Pero busquen una aplicación de torques. Se los digo desde ya para que la vayan buscando, para que de pronto no lleguen allá al final y se pierdan todo el tiempo haciendo los ejercicios y no busquen una aplicación. ¿Listo? Entonces, vayan a ir pensando en eso. ¿Qué otra cosa? Eso sería todo. ¿Listo? Bien, entonces vamos a continuar con el capítulo, con la parte de centro de masa. Un momento. Perdón, de centro de masa no, de momento inercia, de teorema de ejes paralelos. Voy a compartir aquí la pantalla. Listo. Bien, entonces, solamente para recordar, el teorema de ejes paralelos nos permite calcular el momento de inercia de cualquier objeto, alrededor de cualquier eje o el momento de inercia de un objeto alrededor de cualquier eje que sea paralelo al eje que pasa por el centro de masa. ¿Listo? ¿Por qué es importante este teorema? Porque
no siempre los objetos están girando alrededor del centro de masa. Por ejemplo, este es el centro de masa de esta caja. La caja puede girar así y ahí estaría girando alrededor de un punto que pasa por su centro de masa, ¿sí? Pero no siempre gira alrededor del centro de masa. A veces, por ejemplo, está amarrada, por ejemplo, acá, ¿sí? Entonces, este objeto puede girar así, ¿listo? Puede girar así, alrededor de un eje que pasa por acá. O este lapicero, que tiene el centro de masa aquí, y en algunos casos puede girar así, ¿cierto? Alrededor del centro de masa. Pero también puede que gire de otra manera, no alrededor del centro de masa, sino por ejemplo alrededor de este punto. Entonces puede girar así también, ¿cierto? Puede girar así. Entonces, este giro o este lapicero girando de esta manera tiene un momento de inercia distinto al lapicero girando de esta manera. ¿Listo? Es diferente, porque el eje alrededor del cual gira es distinto. Este eje es diferente, este eje es diferente a este eje de acá, a este eje que pasa por aquí. Y estos son distintos. Entonces, al ser diferentes, el momento de inercia cambia. Nosotros en Internet podemos encontrar fácilmente los momentos de inercia cuando pasan alrededor del centro de masa, cuando pasan por acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este momento de inercia alrededor de un eje que pasa por aquí, por todo el centro del lapicero, ¿listo? Se puede encontrar muy fácil, pero no es tan fácil encontrar alrededor de cualquier otro eje, ¿sí? Entonces, la idea del teorema de ejes paralelos es que si yo sé cuál es el momento de inercia alrededor de este eje del centro de masa, yo puedo calcular cualquier otro eje, cualquier momento de inercia alrededor de cualquier otro eje, pero con la única condición que el otro eje sea paralelo al de centro de masa. Entonces aquí hay un caso, digamos esto es un caso genérico, quiere decir general, sí, un caso general, un caso cualquiera que funciona para cualquier cuerpo rígido, en el cual hay un objeto que es una esfera, cuyo centro de masa está en todo el centro. Esta esfera tiene masa m y radio r, y tiene un eje de rotación que pasa por el centro de masa. Entonces la esfera lo que puede hacer es rotar alrededor del centro de masa o alrededor de este eje, ¿no? Sin embargo, bueno, y alrededor de este eje nosotros podemos encontrar el momento de inercia. Por ejemplo, el de una esfera es 2/5 mr cuadrado. Eso se encuentra en internet. Y si no se encuentra, uno lo puede integrar muy fácilmente, ¿sí? Se puede integrar fácil. Pero puede que este no sea el eje de rotación de la esfera. Puede que la esfera no esté rotando alrededor de este eje, sino alrededor del eje Z' que le dibujé acá. Este eje Z' tiene algo parecido al eje Z y es que son paralelos entre ellos. ¿Listo? Entonces, alrededor de este eje Z', que la esfera puede ser, por ejemplo, este cargador. ¿Listo? La esfera puede ser este cargador. El eje Z' puede ser, por ejemplo, este lapicero acá. Y la esfera está dando vueltas alrededor del eje Z', así. ¿Listo? Entonces, la esfera está rotando alrededor del eje Z', está haciendo esto. Está haciendo esto. ¿Listo? Entonces, alrededor de ese Z' podemos calcular el momento de inercia si consideramos que toda la esfera es como si fuera una partícula a una distancia r del eje de rotación. ¿Listo? Como si fuera una partícula concentrada en todo el centro de masa a una distancia r del eje de rotación. Entonces, el momento de inercia de una partícula es bien conocido, simplemente es el producto entre la masa por la distancia al eje al cuadrado. Eso fue lo que nosotros hicimos cuando hicimos sistemas de partículas. Entonces, este momento de inercia, que es el momento de inercia de una partícula, de la esfera como si fuera una partícula, le tenemos que sumar el hecho de que en realidad no es una partícula, que representa realmente una esfera, y la esfera tiene dimensiones. Esto tiene unas ciertas dimensiones, una cierta forma geométrica. Esas dimensiones, formas geométricas que está representando o que tiene el cuerpo rígido, se lo incluimos en este término de acá, que es el momento de inercia alrededor del centro de masa. Entonces, el momento de inercia alrededor del centro de masa depende de si es una esfera, si es un cilindro, si es una placa, si es una lámina, si es una barra delgada, si es un disco. ¿Listo? Depende de la forma geométrica del cuerpo rígido.
Pero este término m por r cuadrado no depende de la forma geométrica del cuerpo rígido, simplemente es como si todo el cuerpo rígido fuera un puntico, ¿sí? Entonces, si todos los cuerpos rígidos tienen la misma masa, este término es el mismo. Para todos es el mismo término, mr cuadrado, porque es que r es la distancia del centro de masa al eje. Y si el centro de masa de todos los cuerpos rígidos coincide con el mismo centro de masa de la esfera, entonces todos tienen este mismo término acá. Pero el primer término, que es el momento de inercia del centro de masa, cambia dependiendo de qué objeto ustedes están viendo. Si están viendo una esfera, si están viendo un disco o un cilindro, ¿sí? Entonces, vamos a ver la primera aplicación, un ejemplo del teorema de ejes paralelos en un problema que nosotros hicimos al comienzo de torques, que es el de una barra amarrada por aquí a un extremo. Esa barra que estaba amarrada al extremo podía girar alrededor de este punto. Podía hacer esto, ¿cierto? Nosotros cuando calculamos el momento de inercia de una barra, no calculamos el momento de inercia alrededor de este punto. Calculamos el momento de inercia alrededor del centro, o sea, del centro de masa. Entonces nosotros tenemos, porque calculamos el momento de inercia alrededor de este centro, de este punto de centro de masa, de un eje que pasa por acá, por todo el centro de masa. Ahora calculemos con el teorema de ejes paralelos un momento de inercia que pasa por este eje de acá del borde. ¿Listo? Entonces voy a hacerles el dibujo, de cómo es el sistema. Poner acá, ejemplo. Voy a dibujar aquí el sistema. Entonces recuerden que el sistema era una barra delgada. Era por aquí la pared. Por aquí estaba la pared. Por aquí había un eje. Y alrededor del eje, en el eje se amarraba una barra delgada. Entonces la barra delgada, vamos a pintar aquí. Por ahí. Listo. Esa barra delgada que ustedes ven ahí tenía una masa M y una longitud L. Entonces tenía una longitud L, voy a poner por aquí la longitud. Listo, entonces tenía una masa M y una longitud L. El centro de masa de esa barra estaba en todo el centro, por aquí. Por aquí voy a poner este centro de masa. Y alrededor de un eje que pasa por el centro de masa que no lo puedo pintar. No se lo puedo pintar porque es que el eje que pasa por el centro de masa y que permite que la barra gire así, es un eje que va saliendo de la pantalla. ¿Sí? Es un eje que va saliendo. Entonces, como no se puede dibujar en el plano de dos dimensiones, simplemente es un eje que va perpendicular a la pantalla saliendo de la pantalla. ¿Listo? Entonces es como si ustedes pusieran el lapicero así perpendicular a la pantalla. Ese lapicero representa el eje saliendo por el punto de centro de masa. ¿Listo? Entonces, la barra girando alrededor de este punto de centro de masa, nosotros le calculamos el momento de inercia y dijimos que el momento de inercia del centro de masa era 1/12 de la masa de la barra por la longitud de la barra al cuadrado. Eso fue lo que nosotros calculamos, ¿no? Lo que nosotros encontramos de la integral del momento de inercia para la barra. Listo. Ahora, esta barra que está ahí no está amarrada en el centro de masa, está amarrada acá. Entonces necesitamos calcular el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por este punto. En este caso acá de la imagen, sería un eje que pasa por aquí en donde se amarra con la pared, ¿cierto? Este eje es el que nosotros llamamos el eje Z', que es el eje real de rotación, es el verdadero eje de rotación. No quiere decir que el centro de masa no sea un verdadero eje de rotación. Puede que el cuerpo rígido esté rotando alrededor de ese eje. Pero en este caso no. En este caso el centro de masa simplemente es un punto y no hay ningún eje que pase por ahí que haga que el sistema rote de esta manera. El sistema no puede rotar así. El sistema puede rotar así. ¿Listo? Entonces,
calculemos el momento de inercia alrededor del eje Z', que también es un eje que va saliendo de la pantalla. Entonces fíjense que como es un eje que va saliendo de la pantalla, es un eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa. Es un eje paralelo, ¿listo? Entonces se puede utilizar este teorema de los ejes paralelos. Entonces, escribamos el momento de inercia alrededor de ese nuevo eje como el momento de inercia alrededor del centro de masa. Escribirlo acá. El momento de inercia alrededor del eje Z' va a ser igual al momento de inercia alrededor del centro de masa, que es un 12avo, la masa de la barra por su longitud al cuadrado, y a eso, a ese término, hay que sumarle esto, m por r cuadrado, donde m es la masa del cuerpo rígido, que sería nuevamente m la masa de la barra, y r es la distancia desde el centro de masa, r, esta r minúscula, es la distancia entre el centro de masa y el eje de rotación. Entonces, el eje de rotación es el eje Z, el centro de masa aquí se encuentra a una distancia L medios, y por lo tanto, desde este punto hasta este punto hay L medios. Entonces, aquí sería, acá sería más la masa por la distancia al cuadrado, que sería L medios al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el teorema de los ejes paralelos. Exactamente el teorema de los ejes paralelos. Momento de inercia alrededor del centro de masa más la masa multiplicada por la distancia que separa el centro de masa del eje de rotación. ¿Listo? Bien. Entonces, el momento de inercia alrededor del eje Z' sería un 12avo de la masa de la barra por la longitud de la barra al cuadrado, más, esto sería un cuarto, la masa de la barra por la longitud al cuadrado. Listo. Eso sería el momento de inercia alrededor del eje Z'. ¿Listo? Bien. Entonces, acá lo único que nos queda es sumar un 12avo más un cuarto. Si uno suma un 12avo más un cuarto, le da un tercio. ¿Cómo hace uno para poder sumar rápido estos fraccionarios? Busca uno la manera de que este 4 se parezca a este 2. Es decir, al 4 lo podemos multiplicar por 3 para que se parezca a 12, ¿cierto? 4 por 3, 12. Y a 1 también lo multiplicamos por 3. Entonces, como me queda del mismo denominador, solo tengo que sumar los numeradores. Entonces, 4 por 3, 12, 1 por 3, 3. 3 más 1 de acá sería 4. Quedaría entonces 4 sobre 12. Y 4 sobre 12 es lo mismo que un tercio. Entonces, el momento de inercia alrededor del eje Z' es un tercio de ml cuadrado. Entonces, ese sería el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por este punto. Si ustedes se dan cuenta, este momento de inercia es el mismo momento de inercia que nosotros utilizamos en el ejercicio. ¿Listo? En el ejercicio que hicimos al comienzo de torques. Bien, es el mismo eje. ¿Listo? El mismo, perdón, momento de inercia. No utilizamos el momento de inercia que calculamos con las integrales. Utilizamos otro que era un tercio de m por L cuadrado. Bueno, aquí lo calculamos a partir del momento de inercia del centro de masa. ¿Listo? Cualquier duda que tengan, pregunten. Listo, entonces vamos ahora a hacer, van a hacer ahora un ejercicio. ¿Listo? Que ya tengo por acá. Por ahí. Entonces, voy a voltear un poco la imagen para la pantalla para que se vea mejor. Listo, entonces dice, el sistema mostrado consta de una barra de longitud L y masa M. Entonces la barra tiene una longitud L y tiene una masa M, M mayúscula, ¿no? A la cual se le pega una esfera de masa M medios y el radio L cuartos. Entonces, en un extremo se le pega una esfera, esto es una esfera, no es un círculo, es una esfera de radio L cuartos, entre el centro de masa de la esfera y el borde exterior hay L cuartos, y la masa es M medios. O sea que la esfera tiene la mitad de la masa de la barra, ¿no?
Calcule el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el punto P, por este punto, y es perpendicular al plano de la pantalla. Es decir, el eje está saliendo de la pantalla y es perpendicular a la pantalla. Entonces, el eje pasa por acá. ¿Listo? Tenemos que calcular el momento de inercia alrededor de este punto. Sabemos que el momento de inercia de una barra delgada es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Que el momento de inercia alrededor del centro de masa de la esfera es 2/5 por la masa por el radio al cuadrado. Pero no sabemos cuánto es el momento de inercia de todo el sistema alrededor de este punto P. Entonces, ¿cómo lo van a calcular ustedes? Van a calcularlo con el teorema de ejes paralelos, porque sabemos cómo es el momento de inercia alrededor de este punto para la barra y alrededor del centro de masa de la esfera para la esfera. ¿Sí? Sabemos cómo los momentos de inercia de cada uno. Entonces, como sabemos la distancia desde el centro de masa de cada objeto al punto P, donde va a estar el eje de rotación, ¿sí? Y desde este punto hasta este punto también lo conocemos, entonces utilicen el teorema de ejes paralelos. ¿Cómo lo van a usar? Van a calcular el momento de inercia de la barra aparte y luego calculan aparte el momento de inercia de la esfera y luego los suman los dos. Entonces, el momento de inercia total va a ser el momento de inercia de la barra más el momento de inercia de la esfera. ¿Listo? Bien, entonces intenten hacerlo. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Bien, cualquier cosa de ahí tiene que llegar a esta misma respuesta. Es un problema más que todo de álgebra porque al principio está la física al comienzo y luego viene un poco de proceso algebraico. Entonces intenten hacerlo. Bien, cualquier duda que tengan, me preguntan. ¿Listo? Cualquier duda que tengan, me pueden ir preguntando. Y hay algo que decirles que se me ha olvidado. Bueno, si me acuerdo les digo. Si me acuerdo les digo. ¿Listo? Ya me acordé. Ya me acordé que es bien importante que por favor revisen las notas. ¿Listo? Revisen muy bien los exámenes. No lleguen solamente a OneDrive a abrir el examen y ver cuánto sacaron. Revisen bien qué sacaron, por qué lo sacaron, por qué fue eso, ¿sí? ¿Por qué sacaron esa nota? Revisen, porque a veces me puedo equivocar, ¿sí? Me equivoco escribiendo las notas, sumando, a veces sumando, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que revisar todo el examen y darse cuenta que todo coincide, que todo está en orden. ¿Listo? Que todo está en orden. Entonces es su trabajo, es su labor, su responsabilidad, ingresar y revisar que todos los exámenes o que los exámenes todos estén bien, que no haya ningún problema por ahí en la calificación. ¿Listo? Porque una vez se generen notas en el sistema, se generen las notas, no en el sistema, una vez se generen las notas, ya no se pueden cambiar. ¿Listo? Entonces, si había un error por ahí, si ustedes sacaron 2.9 en la materia al final, y había por ahí un error en un examen y no lo dijeron, ya no se puede cambiar. ¿Listo? Entonces, responsabilidad de ustedes que por favor revisen cada examen y se den cuenta que esté bien, que esté en orden. ¿Listo? Que coincida la suma de los puntos, que a todos los ejercicios se les haya puesto los puntos. Cada ejercicio tiene puntos, entonces revisen que cada ejercicio tiene un punto, tiene puntos, que suman lo que da, ¿sí? Que suma bien. Revisen los talleres, ¿sí? Revisen los talleres. Los talleres ya están calificados hace como una semana y media, 2 semanas. Ya están los talleres en Teams, pueden encontrar las notas. Entonces ustedes se van a su aplicación de Teams o se van a la página de internet y entran en Teams, ahí van a encontrar las tareas asignadas y una palabrita que dice en cada taller, solo en los talleres, dice devuelto. ¿Listo? Dice devuelto quiere decir que ya se calificó, que ya está, ya hay un comentario. ¿Listo? Entonces ahí está la nota. Vayan a los talleres en Teams y revisen que todo está bien, que ya están las notas, que están bien. ¿Listo? Y ustedes pueden ir haciendo ya las cuentas.
y no ha podido ver la nota. Listo, entonces, si quiere me puede enviar un mensaje por WhatsApp y para mostrarle cuáles son sus notas de los talleres. Entonces yo le voy a copiar y voy a pegar lo que hice ayer, lo que le escribí en Teams, se lo coloco en WhatsApp, ¿listo? Entonces me escribe, si tiene problemas con el correo, me escribe para poderle mostrar la nota. Y las notas de los exámenes, si alguien tiene problema con el correo institucional, ¿ya tiene las notas de los exámenes o todavía no? Listo, entonces escríbame por WhatsApp para enviarle la nota. ¿Listo? Cada parcial vale déjeme pensar, el 20%. ¿Sí? Espera. No, el 15%. Cada parcial vale 15%. ¿Sí? Cada uno de los parciales vale 15%. Cada uno de los quizzes vale el 5% y el laboratorio vale el 20%. ¿Listo? Cada quiz, 5%. Cada examen, 15%. Y la nota de los talleres, de los laboratorios, es el 20%. ¿Sí? El 20%. Listo. Entonces, ese es el mensaje importante. Revisen, porque lo más seguro es que cuando ya se les genere la nota, ya les va a aparecer la nota definitiva. Esto cuando les genere la nota, les sale la nota definitiva. Entonces muchos se dan cuenta de la nota definitiva, que no les fue tan bien o que querían que les fuera mejor o que pensaban que les iba a ir mejor. Y luego se fueron a ver que por qué les dio así y se dieron cuenta que había un error por ahí en alguna parte y muy tarde porque ya no se puede cambiar la nota. Entonces tienen que avisar, tienen que revisar desde ya revisar todo, que todo cuadre. ¿Listo? Listo. Entonces van a ir resolviendo este ejercicio. Cualquier pregunta, me avisa.
Listo, entonces, bien, entonces, ¿cómo calculamos el centro de masa? ¿Cómo calculamos el momento de inercia de este sistema? Tenemos que calcular por aparte el momento de inercia de la barra y por aparte el momento de inercia de la esfera. ¿Listo? Entonces, comencemos con el momento de inercia de la barra. Entonces, para la barra, el momento de inercia va a ser igual al momento de inercia alrededor del centro de masa, que es el que nosotros calculamos, el que encontramos en tablas, un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado, más la distancia, o perdón, la masa de la barra, que sería M mayúscula, por la distancia entre el centro de masa y el eje de rotación, que realmente pasa por el punto P, ¿sí? Ese es el eje de rotación alrededor del cual se está moviendo esto, ¿no? Esto es un sistema como una masa por acá, amarrada por acá en una barra delgada, y el eje de rotación está por aquí, en este punto. Entonces, la barra y el eje pueden hacer algo así. Pueden hacer esto, ¿listo? Pueden hacer esto. Se pueden mover de esta manera. ¿Mm? Entonces, la distancia del centro de masa al eje dice en el ejercicio que es L cuartos, por lo tanto aquí L cuartos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto sería un doceavo, la masa por la longitud al cuadrado, más 1/16 la masa por la longitud al cuadrado. ¿Cuánto es 1/16 más 1/12? ¿Cuánto sería 1/16 más 1/12? ¿Cuánto le da eso? 1/16 más 1/12. Según esto por acá es un 7/48, exactamente, 7/48. Entonces aquí sería 7/48 la masa por la longitud al cuadrado. Entonces, este sería el momento de inercia del disco. Le voy a poner aquí una D para indicar, perdón, disco no, de la barra, una B, para indicar que ese es el momento de inercia de la barra. Ahora vamos a hacer el momento de inercia de la esfera. Ahora para la esfera, entonces tenemos el momento de inercia de la esfera, pongámosle aquí una E para indicar que es el de la esfera. Sería el momento de inercia alrededor del centro de masa de la esfera, que se lo podemos encontrar en tablas, es 2/5 por la masa de la esfera, el radio de la esfera al cuadrado, más la masa de la esfera, bueno, perdón, aquí hay que arreglar una cosita, ¿no? Porque la masa de la esfera no es M, es M medios, según el enunciado. La masa de la esfera es M medios. El radio de la esfera no es R, el radio de la esfera es L cuartos. Perdón, voy a revisar. El radio de la esfera es L cuartos, exactamente, L cuartos. Entonces el radio de la esfera, L cuartos elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí está 2/5 por el radio de la esfera, por la masa de la esfera, perdón, por el radio de la esfera al cuadrado. A esto le sumamos la masa de la esfera, que sería M medios, multiplicado por la distancia entre el centro de masa de la esfera, entre el centro de masa de la esfera y el punto P, ¿cierto? Entonces, ¿qué distancia hay entre el punto P y el centro de masa de la esfera? Entonces, aquí ya hay L cuartos, ¿cierto? Esto es L cuartos, este pedazo aquí sería L medios, y este centro de masa hasta este punto sería el radio de la esfera, L cuartos. Entonces tenemos L cuartos más L medios más L cuartos, ¿cierto? Tenemos L cuartos más L medios más L cuartos. Quedaría L cuartos más L cuartos es 2L cuartos, sería L medios. Y L medios más L medios sería 2L medios, que sería L. ¿Listo? Entonces, la suma de todas esas distancias da L. Entonces, la masa de la esfera por la distancia al cuadrado.
¿Listo? La distancia entre el centro de masa y la esfera al cuadrado. ¿Sí está bien? Sí, ¿cierto? Parece que sí. Sí, 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 profe. Sí, 2/5 de eso. Entonces, quedaría así, ¿cierto? Esto nos da como resultado 2/5. Bueno, el 2, la verdad es que el 2 lo podemos quitar. Este 2 lo podemos quitar con este, ¿cierto? Porque son iguales. Entonces, quedaría quedaría L cuartos al cuadrado. Voy a ponerlo completo mejor. Y voy a poner 1/5. Voy a poner acá 1/5 de m L cuadrado sobre 16 más 1/2 mL cuadrado. Entonces quedaría 5 por 16 más 1/2, bueno, 1 sobre 5 por 16 más 1/2. Es decir, 5 por 16, ¿cuánto sería? Eh, sería 50, 5 por 10, 30, sería 80, 82 al final, no, perdón, 80. Creo que es 1 sobre 80, ¿cierto? 1 sobre 80. mL cuadrado más 1/2 mL cuadrado. Entonces, lo mismo podemos hacer con 1/2, convertirlo en un fraccionario que tenga aquí en el denominador 80. Es decir, puedo multiplicar por 40 en el denominador, por 40 en el numerador. Entonces, en el denominador, al multiplicarlo por 40, queda 80. Queda del mismo denominador de este. Entonces simplemente sumamos los numeradores. Entonces aquí quedaría 1 más 1 por 40. Sería 41 sobre 80 mL cuadrado. Entonces, este es el momento de inercia de la esfera. Ya podemos calcular el momento de inercia total del sistema como la suma, el momento de inercia alrededor del punto P, pues sería la suma del momento de inercia de la barra más el momento de inercia de la esfera. Es decir, 7 sobre 48 mL cuadrado más 41 sobre 80 mL cuadrado. Y listo. Y de esa manera llegamos al momento de inercia total. Entonces, ¿cuánto sería 7 sobre 48 más 41 sobre 80? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da 7 sobre 48 más 41 sobre 80? 0.6583. ¿Y cuánto le da en fraccionario? ¿Cuánto le da eso en fraccionario? Porque es que aquí creo que tenemos la respuesta en fraccionario. 79 sobre 120. Entonces sí quedó bien, ¿sí? 79 sobre 120. Entonces esto sería el momento de inercia de alrededor del punto P, 79 sobre 120 mL cuadrado. Este sería entonces el momento de inercia. Listo, entonces hay que buscar la manera de calcular los momentos de inercia, ¿no? Siempre hay que buscar la manera de calcular los momentos de inercia porque el momento de inercia es lo que nosotros tenemos que utilizar para poder entender el movimiento rotacional de un sistema, ¿listo? El momento de inercia es como la manera en que responde el sistema o describe o como que dicta la manera en que debe responder el sistema cuando se le aplica torques. Es decir, como que controla el movimiento de rotación de un sistema. ¿Listo? Entonces, el momento de inercia es fundamental. El momento de inercia que utilizamos para calcular, por ejemplo, el momento angular del sistema, de un sistema de partículas o de un cuerpo rígido, y por W o por omega, para calcular los torques, sumatoria de torques es igual a I por alfa, o para utilizar o para calcular, por ejemplo, la conservación del momento angular. ¿Sí? Entonces, depende de cómo sea el momento de inercia del sistema. Vamos a tener el movimiento rotacional. Entonces, hay que aprender a calcular los momentos de inercia. Por ejemplo, en este sistema, que es un sistema compuesto por dos cuerpos rígidos pegados, calculamos el momento de inercia de esta manera. Y ya sabemos el teorema de los ejes paralelos, ¿listo? Que nos permite calcular el momento de inercia alrededor de otro eje diferente al del centro de masa, siempre y cuando ese nuevo eje
sea paralelo al del centro de masa. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver la energía rotacional. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? Listo, entonces ahora vamos a ver la energía rotacional o la energía cinética rotacional. Por acá, energía cinética rotacional. Listo, entonces la energía cinética rotacional es la energía que tiene un cuerpo rígido al estar rotando. ¿Sí? Básicamente es eso. La energía cinética rotacional es importante porque en parte la energía también de un sistema, de un cuerpo rígido, tiene que ver con la rotación de ese cuerpo rígido. ¿Listo? Tiene que ver con la rotación de ese cuerpo rígido. En otras palabras, si ustedes dejan caer, por ejemplo, esto desde acá, desde esta altura, y va a caer hasta la mano, uno puede calcular con la energía potencial que tiene esto, la velocidad a la que llega a la mano, porque toda la energía potencial se transforma en cinética, ¿cierto? Toda la energía potencial se transforma en energía cinética. Pero puede ser que el objeto, cuando se deje caer, se le dé algún movimiento de rotación y esto no caiga así como rígido, quieto, sino que además cuando va cayendo también va, mientras tanto va rotando como un nadador, como un clavadista, que cuando salta del trampolín empieza a dar giros, ¿cierto? Entonces, además de estar cayendo, también está rotando. Entonces, la velocidad con la que cae este sistema, este cargador a la mano, va a ser menor que la velocidad si no rotara. Y eso uno lo sabe sin necesidad de hacer ningún cálculo. ¿Por qué? Porque parte de la energía potencial que antes se utilizaba completamente en la energía de traslación o la energía cinética del objeto, ahora se tiene que compartir con la rotación, ¿sí? Entonces ahora la energía cinética no solamente va a ser de traslación, sino también de rotación. Entonces la energía cinética de traslación debe reducirse un poco. Se tiene que reducir porque la energía potencial se tiene que repartir en los dos movimientos, en el movimiento de traslación y en el movimiento de rotación. Entonces, la traslación ahora tiene un poco menos de energía porque se tuvo que compartir con la rotación. Bien, entonces, la energía rotacional de un objeto es importante. ¿Sí? Realmente todos los objetos tienen, la mayoría de los objetos en la naturaleza tienen rotación y traslación al mismo tiempo. Un trompo, a medida que rota, también se va moviendo en el piso. Entonces se traslada, pero también rota. Entonces, nosotros hasta el momento lo único que hemos considerado es la energía de traslación, la energía con la que se traslada un objeto. No hemos considerado hasta este punto, no hemos considerado cuánto es la energía de rotación. ¿Listo? En la hidroeléctrica, pues la energía de rotación es importante porque la energía de rotación es la energía que tienen las turbinas cuando llega el agua y golpea las turbinas. Entonces, la idea es que el agua, que tiene una energía cinética, se convierta esa energía cinética en energía de rotación en las turbinas. ¿Listo? Esa energía de rotación de las turbinas, esa energía de rotación de las turbinas se debería poder calcular de esta manera. Listo. Entonces, vamos a ver cómo calculamos la energía rotacional partiendo de un cuerpo rígido, por ejemplo, de un disco, que es, digamos, el ejemplo más sencillo, ¿no? Que es el ejemplo más sencillo. Dame un segundo, regálame un segundo.
Listo, entonces partamos de un disco, que es como un ejemplo sencillo, relativamente sencillo para calcular la energía rotacional. Supongamos que tenemos por aquí un disco. Un momento, voy a tratar de arreglar un poco. Bueno, más o menos así. Bueno, más o menos así, por ahí quedó bien feo. Listo, entonces tenemos un disco, listo, podemos ponerle un grosor a ese disco, puede ser un cuerpo rígido, un cuerpo rígido. Algo así. Tenemos ese disco que tiene el centro de masa, cuyo centro de masa se encuentra por acá, por todo el centro, ¿cierto? El centro del sistema, y pasa un eje de rotación o pasa un eje por ese centro de masa y el sistema está rotando alrededor de ese eje. Entonces voy a pintar aquí el eje de rotación, por acá. Este sería el eje de rotación del sistema y todo el cuerpo rígido rota de esta manera. ¿Listo? Todo el cuerpo rígido rota de esta manera. Entonces tiene una cierta velocidad angular omega. ¿Listo? El cuerpo rígido tiene una cierta velocidad angular omega. Una partícula cualquiera que hace parte de ese cuerpo rígido, digamos esta partícula por acá, una partícula por ahí, se encuentra a una distancia, r, a una distancia r, del centro del sistema, o a una distancia r del eje de rotación, ¿no? Una distancia r del eje de rotación. ¿Listo? Como esa partícula es una partícula representativa del sistema, vamos a decir que esa partícula es la partícula I. Es la partícula I que hace parte del cuerpo rígido. Entonces, la distancia a esa partícula será R sub I. Y la masa de la partícula va a ser M sub I. Entonces, ya ahorita colocamos la masa. Simplemente esa partícula, como hace parte del cuerpo rígido y gira también en la medida en que el cuerpo rígido o en la medida en que el sistema de partículas gire, entonces la partícula va a estar describiendo como unos círculos, una trayectoria circular alrededor de ese disco. Entonces la trayectoria circular del sistema será la siguiente. A ver, la colocamos por acá. Va a ser algo así. Algo así, ¿listo? Entonces esa sería la trayectoria circular de esa partícula. Entonces la velocidad de la partícula, la velocidad de esa partícula va a ser v y es tangente a la trayectoria circular. Esta sería la velocidad de la partícula I, ¿listo? Hay una relación entre esa velocidad y la velocidad angular, ¿no? Entonces la velocidad I es la distancia al centro multiplicado por la velocidad angular. Bien, pero esa sería la velocidad de la partícula. Bien, entonces la masa de la partícula, hace falta colocársela, vamos a ponérsela por aquí, es la masa MI, o sea, la masa de esa partícula nada más. Entonces, aquí podemos calcular el momento de inercia, podemos calcular el momento de inercia de ese sistema. Un segundo. Podemos calcular el momento, perdón, la energía de esa única partícula, de esa partícula que se mueve con una velocidad VI, ¿cierto? Y podemos decir entonces que la energía cinética
que la energía cinética solamente de esa partícula es un medio de la masa de esa partícula por la velocidad de esa partícula al cuadrado. ¿Listo? Esa es la energía cinética únicamente de esa partícula. Listo. Ahora, en vez de escribir la energía cinética en términos de esta velocidad, ¿sí? Vamos a escribirla en términos de W, de la velocidad angular. Porque si se dan cuenta o si recuerdan, la velocidad de cada partícula depende de la partícula que estamos escogiendo. Si escogemos una partícula por aquí cerca al centro de rotación, entonces la velocidad va a ser más pequeña porque R va a ser más pequeño. ¿Listo? Porque la distancia al centro va a ser más pequeña. Si escogemos una partícula muy lejos del eje de rotación, por ejemplo, por aquí en el borde del disco, esa partícula en el borde del disco tiene el máximo radio, por lo tanto, la máxima velocidad. ¿Listo? Entonces, depende de la partícula, la velocidad cambia. Eso es algo que sucede, pero podemos escribir mejor, en vez de una velocidad que cambia de partícula a partícula, escribirlo en términos de W, que es la velocidad angular. Y la velocidad angular no cambia de partícula a partícula en este cuerpo rígido. Es la misma para todas. Entonces, es mejor escribirlo en términos de W. Entonces, podemos escribir la energía cinética de la partícula I como un medio de la masa de la partícula por la velocidad, es decir, RIW al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría la energía cinética de esa partícula? Quedaría un medio de la masa de la partícula por la distancia de la partícula al eje de rotación por la velocidad angular al cuadrado. Listo, entonces ya tenemos la energía de una sola partícula. Si queremos la energía de todo el cuerpo rígido que está compuesto por n partículas, muchas partículas, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es sumar. La energía cinética va a ser la sumatoria desde la primera partícula hasta la partícula n de la energía cinética de cada una de las partículas. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. La sumatoria de todas las partículas de la energía cinética de todas y cada una de las partículas para que nos dé la energía total del cuerpo rígido. Y como las partículas están dando vueltas, están rotando, ¿cierto? La energía que nos va a dar, que está compuesta por las energías cinéticas de cada partícula, va a ser la energía rotacional de este cuerpo rígido. Entonces, la energía cinética va a ser la suma desde la primera partícula hasta la partícula n de un medio de la masa de cada partícula por la distancia de cada partícula al eje de rotación al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. ¿Listo? Ahora, saquemos todo lo que sea constante, saquémoslo de la sumatoria. Siempre que ustedes tengan una constante, en una sumatoria se puede sacar. Y el hecho de sacarla es como si estuvieran sacándole factor común. ¿Listo? Como si le estuvieran sacando factor común. Entonces, saquemos factor común 1/2 y factor común W cuadrado. Podemos sacarlo de la sumatoria. Entonces, voy a sacar a 1/2 y voy a escribir la sumatoria dentro de un paréntesis para poder sacar de la suma la velocidad angular al cuadrado. Fíjense que quedó exactamente igual, solo que le puse paréntesis a la sumatoria de MI, RI cuadrado. ¿Listo? Que es lo único que va sumando, que va contando sobre la suma. Entonces, ese término que está entre paréntesis es exactamente el momento de inercia del sistema. Esto que está acá es el momento de inercia del sistema. ¿Listo? Es lo que nosotros conocemos como el momento de inercia y por lo tanto la energía cinética es un medio del momento de inercia por la velocidad al cuadrado. Entonces, esta es la energía de rotación, la energía cinética de rotación de un sistema de partículas, un cuerpo rígido. Fíjese que está el momento de inercia y la velocidad con la que rota. Eso está la velocidad de rotación y el momento de inercia. Entre mayor momento de inercia, mayor energía cinética de rotación. O sea que más capacidad tendrá para convertir la energía en otro tipo de energía, por ejemplo,
en energía eléctrica en una represa, ¿listo? O en una energía eléctrica ¿cómo es que se llaman estos generadores de electricidad por energía eólica, la energía del viento? No me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, ¿sí? Pero bueno, en esos sistemas. Entonces, entre mayor el momento de inercia, mayor capacidad tendrá de mayor energía cinética, por lo tanto, mayor posibilidad de convertir esa energía cinética en energía eléctrica. ¿Bien? Y la velocidad angular, naturalmente, entre mayor velocidad angular tenga, pues más energía cinética va a tener. ¿Listo? Bien, entonces, esta energía cinética es una energía que se le tiene ahora que sumar a un sistema. Por ejemplo, si tenemos una polea, como por ejemplo la máquina esta el sistema este de una polea con dos masas, ese sistema de polea con dos masas, la polea cuando tiene masa también rota. Entonces la energía, parte de la energía cinética de los bloques, ahora se convierte también en energía de rotación de la polea. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren hacer un análisis de energía en ese sistema, tienen que considerar la energía potencial gravitacional de los bloques a una cierta altura del piso o del nivel cero del eje del nivel cero de energía potencial. Y también tienen que considerar la energía cinética de los bloques cuando empiezan a moverse y además la energía de rotación de la polea. ¿Listo? La energía de rotación de la polea. Bien, entonces hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Voy a poner por acá, ejemplo, que pues ya lo tengo por acá, entonces pues, regálenme un segundo, voy a copiarlo. Permítanme, voy a dejar de compartir aquí la pantalla, voy a copiar el ejercicio que ya está por acá, para no perder tiempo copiándolo. A ver si recuerdo. Aquí está. Listo. Listo, entonces este sería el ejemplo. Dice, una barra uniforme de longitud L y masa M puede girar libremente alrededor de un eje que pasa por un extremo. Este es exactamente el mismo problema que hemos resuelto hasta el momento, de una barra que está amarrada aquí a un extremo. Ahora, la barra se suelta desde esa posición, desde una posición horizontal, como se muestra ahí, y tenemos que calcular la velocidad del centro de masa de la barra cuando hace esto, cuando cae al punto más bajo. ¿Listo? Cuando hace esto. Entonces, ¿con qué velocidad va el centro de masa en este punto? ¿Con qué velocidad se mueve el centro de masa cuando va por acá? ¿Listo? Entonces, se suelta, el centro de masa se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. ¿Con qué velocidad va por acá? ¿Listo? Entonces, calcula la velocidad del centro de masa en la posición más baja. Entonces, aquí está la imagen de la barra, es una barra de longitud L de masa M. Se suelta desde esa posición horizontal que se muestra ahí y llega a la posición punteada, que está acá hasta el punto más bajo. ¿Cuál es la velocidad del centro de masa en este punto de aquí, cuando va acá en el punto más bajo? ¿Listo? Entonces, básicamente lo que está sucediendo aquí es que toda la barra, cuando está en la posición horizontal, a una distancia, perdón, en la posición horizontal, como se muestra en la figura, tiene una energía potencial. Tiene una cierta energía potencial. ¿Dónde se ve esa energía potencial? Porque al fin y al cabo la barra es todo un sistema, ¿no? Es todo un cuerpo rígido, grande, que pues uno dice, bueno, ¿cuál energía potencial? ¿Cuál altura? ¿Cuál altura le ponemos? Pues la altura que le vamos a poner es la distancia que hay entre el centro de masa de la barra y el punto o el nivel cero de energía potencial que ustedes escojan. Puede ser el piso o en este caso es el nivel que pasa por el centro de masa de la barra cuando ya esté en la posición horizontal, en la posición vertical. ¿Listo? Entonces, ¿en dónde está el centro de masa en la posición vertical? Ese va a ser el nivel de cero, el nivel cero de energía potencial. Entonces, todo lo que yo haga o todo lo que yo eleve el centro de masa de la barra va a ser energía potencial que le vamos a estar dando. Entonces,
¿Qué sucede con este sistema? Que el sistema se le conserva la energía, ¿sí? Debido a que el peso que actúa sobre la barra es una fuerza conservativa. Entonces, como la energía se va a conservar, se puede decir que la energía inicial de la barra es igual a la energía final. ¿Cuál es la energía inicial o cuál es el momento inicial? Cuando la barra está horizontal. ¿Cuál es el momento final o la energía final? Cuando la barra está vertical. ¿Listo? Cuando ha llegado hasta la posición vertical. Entonces, energía inicial va a ser energía de tipo potencial gravitacional. La barra se sostiene acá y se suelta. Entonces, cuando se sostiene aquí, tiene energía potencial gravitacional porque el cero, el centro de masa, se encuentra a una distancia, a una altura, a una cierta altura del nivel cero. ¿Listo? ¿A qué altura se encuentra el centro de masa? Aquí, a una distancia L medios. ¿Por qué? Porque es que la barra tiene una longitud L. Entonces, desde el centro de masa hasta el punto acá O, donde está amarrada, hay L medios. Entonces, energía inicial va a ser potencial gravitacional. La masa de la barra por la gravedad, por la altura, que sería L medios. ¿Listo? Y toda la energía potencial gravitacional que tiene la barra se convierte en energía cinética, pero de rotación. Fíjense que esto está rotando. Esto es rotación. Entonces, toda la energía ahora se va a convertir en rotación. Sería de traslación si la barra pudiera hacer esto. Si la barra pudiera caer y aparte rotar, pues sería una energía de traslación. O si simplemente cayera así, se traslada. Pero en este caso no se puede trasladar porque está amarrada, solamente puede rotar. Entonces la energía que adquiere la barra es energía, pero de rotación. ¿Listo? Entonces la energía final es energía de rotación. Cuando está en este punto, en esta posición vertical, el centro de masa ha alcanzado el nivel cero de energía potencial y por lo tanto no tiene energía potencial, pero sí tiene energía de rotación. Fíjese que por aquí pasa moviéndose. Miren, ¿sí ve? Por aquí, por la zona más, ¿cómo le digo? Por esta zona vertical, este pasa moviéndose el lapicero. ¿Sí? El lapicero pasa acá moviéndose. ¿Listo? Entonces, como pasa moviéndose, tiene una cierta energía, pero rotacional. ¿Cierto? Una cierta energía rotacional. Entonces, el momento de inercia de la barra amarrada en el punto O fue el que acabamos de calcular con el teorema de paralelos. 1/3 de la masa de la barra por la longitud al cuadrado por W cuadrado. Listo. Podemos simplificar, no, escribamos aquí la ecuación como quedaría. Quedaría un medio de mg por L, que sería esto de acá, ¿cierto? Un medio de mg por L, igual a esto de aquí, que sería un medio por 1/3, 1/6 de ml cuadrado por W cuadrado. ¿Listo? Entonces tendríamos este resultado. Podemos simplificar algunas cosas. Por ejemplo, podríamos simplificar la masa, el 2 con el 6 y quedaría 3, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa? Por lo pronto, la longitud L se puede simplificar con una longitud L de acá. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría G igual a 1/3 de LW cuadrado. Un momento. ¿Por qué 1/3? Perfecto. ¿Por qué 1/3? Porque este 6 de acá, este 6 que quedaba ahí, es como si quedara 2 por 3. Mírenlo acá. 2 por 3, ¿cierto? Entonces, uno puede simplificar el 2 de la parte de izquierda con este 2 de acá. Entonces, queda al final 1/3, ¿sí? Queda solamente 1/3. ¿Listo? Quedaría 1/3. Bien, ahora, aquí tenemos W cuadrado, pero nosotros necesitamos la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa
va a ser la distancia o el radio, la distancia del centro de masa al eje de rotación, que sería L medios, por la velocidad angular. Recuerden que la velocidad es R por W. Entonces, la velocidad del centro de masa es R, que en este caso es L medios, ¿cierto? L medios multiplicado por W. Entonces, esa sería la velocidad del centro de masa. Si nos preguntan, por ejemplo, la velocidad de un punto por aquí en el extremo, sería L por W. Si nos preguntan un punto por aquí a una distancia de L cuartos del centro, sería L cuartos por W. Y entonces la velocidad depende de la distancia, depende del radio. En la ecuación de arriba, a ver. Ah, ok, listo. ¿Por qué este un tercio aquí? Volvamos a un ejercicio que teníamos por aquí arriba. Voy a subir un poco para mostrar por qué. Fíjense que esta barra rota alrededor de este punto, ¿cierto? Rota alrededor de este punto. Entonces volvamos arriba. Más arriba, un poco más. Aquí. Fíjense que el momento inercia alrededor de una barra, alrededor del centro de masa, es 1/12 m por L cuadrado. Pero esta barra que tenemos ahí en la imagen puede rotar es alrededor de un eje que pasa por acá. Alrededor de un eje que pasa por el extremo de la barra, el momento de inercia ya no es 1/12 de m por L cuadrado. Ahora, ¿cuánto nos dio? 1/3. Entonces, por el teorema de paralelos, pudimos demostrar que el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por acá, en otras palabras, el momento de inercia de esa barra que está ahí amarrada al eje, de esta barra, haciendo esto, es 1/3 de m por L cuadrado. Entonces, este momento de inercia, ¿sí? Este momento de inercia, nos fuimos para abajo, ese momento de inercia es el que le colocamos acá. 1/3 de m por L cuadrado. ¿Por qué? Porque es el mismo momento de inercia de esta barra. Es el mismo momento, es la barra amarrada a este punto, en el extremo. Entonces puede hacer esto. ¿Listo? Entonces, ese momento de inercia es 1/3 de m por L cuadrado. Por eso va a 1/3. ¿Listo? Por eso va a 1/3. Bien. Un momento. Listo. Entonces, recuerden que la velocidad de cualquier punto en el cuerpo rígido se calcula como R por W. Y R es la distancia del punto al eje de rotación. En este caso, como es el centro de masa, la distancia entre el centro de masa y el eje de rotación es L medios. Por eso la velocidad del centro de masa es L medios. ¿Para qué les escribo esto? Simplemente se los escribo para poder reemplazar W como 2 velocidad centro de masa sobre L. Y esto es lo que yo voy a colocar aquí. Y lo voy a colocar así porque yo lo que necesito es la velocidad del centro de masa. ¿Sí? O bueno, yo podría haber despejado W de acá y lo puedo reemplazar aquí. También puede ser. Si quiere, hagámoslo de esa manera. Hagámoslo mejor de esta otra manera. Vamos a despejar W, ¿cierto? Vamos a despejar W de acá. Listo, bueno, no de ahí. De todo esto, vamos a despejar W. 3G sobre L, raíz cuadrada sería W, ¿cierto? W. Ese W lo vamos a agregar aquí y eso nos da la velocidad del centro de masa. ¿Listo? Entonces, reemplacémoslo allá. Nos daría entonces la velocidad del centro de masa igual a L medios por W, que sería raíz cuadrada de 3G sobre L. ¿Listo? Raíz cuadrada de 3G sobre L. Esa sería la velocidad del centro de masa. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Simplemente lo que hicimos fue energía inicial igual a energía final. La energía inicial es energía de tipo potencial gravitacional porque el centro de masa se encuentra a una distancia L medios del nivel cero. Y toda la energía potencial gravitacional al final se va a convertir en energía cinética pero de rotación. ¿Sí? No cualquier energía cinética de rotación.
Esa inercia cinética de rotación la calculamos y es 1/2 del momento de inercia del sistema por la velocidad angular al cuadrado. El momento de inercia del sistema de esa barra amarrada a este eje es 1/3 de ml cuadrado. Entonces, en un momento, si voy a voltear así el problema en la pantalla. Sí, el momento de inercia es 1/3 de m por l cuadrado. Entonces, de esta manera podemos igualar 1/2 de mg por l, lo igualamos a 1/2 por 1/3 de ml cuadrado w cuadrado. De aquí simplificamos todo lo que se pueda simplificar y de esto despejamos w, despejamos la velocidad angular. Y la velocidad del centro de masa es el radio por W, es decir, L medios por W. Simplemente reemplazamos W acá y ya tenemos la velocidad del centro de masa. ¿Listo? Esa sería la velocidad del centro de masa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Deben revisar nuevamente el ejercicio para que traten de entenderlo lo mejor que se pueda, ¿sí? Traten de hacer este cálculo de la energía. A ver, una pregunta. Si se quiere encontrar, exacto, si se quiere encontrar la velocidad en el extremo de la barra, por ejemplo, en este punto acá, cuando esté por aquí, por ejemplo, entonces se calcula la velocidad ya no como la del centro de masa, porque ya no sería el punto de centro de masa, sino sería la de un punto en el extremo, llamémoslo P. Entonces la velocidad en ese punto P es L, porque hay una distancia L entre el eje de rotación y el punto P, L por W. Entonces, depende del punto, ¿no? El punto de centro de masa tiene una velocidad de L medios por W. ¿Listo? Entonces, depende del punto sobre la barra. Y fíjense que la velocidad angular es la misma para todos los puntos. ¿Sí? Esa es una ventaja de la velocidad angular, que es la misma para todos los puntos. La velocidad angular es la misma para todos los puntos y la que cambia es la velocidad tangencial, porque depende del radio. Depende de la distancia entre el eje de rotación y el punto. ¿Listo? Bien. Esto se puede escribir también, o se puede escribir como 1/2 la raíz de 3g por L. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de acá de L se puede pasar arriba. Se puede pasar arriba. ¿Listo? La raíz cuadrada se puede pasar arriba a la L de arriba. Recuerden que es como si tuviéramos L a la 1 sobre L a la 1/2. L arriba y raíz cuadrada de L abajo. Entonces es como si tuviéramos L a la 1 menos 1/2. Y 1 menos 1/2 es L a la 1/2, es decir, raíz de L. Uno siempre puede hacer eso. Si ustedes tienen L sobre raíz de L, pueden subir la raíz cuadrada al numerador. ¿Sí? Pueden pasar la raíz cuadrada arriba. ¿Listo? Entonces, esa sería la velocidad del centro de masa. ¿Listo? Esta sería la velocidad del centro de masa. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta el momento? Voy a borrar acá. Listo, entonces, bien, vamos a hacer este otro problema, es parecido a este, simplemente para que ustedes hagan este y luego practiquen con el otro. Entonces, ponemos acá ejercicio. Ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente, bueno, realmente es una imagen, entonces voy a hacerle el dibujo. Esto sí está difícil de hacer. A ver, un momento. A ver si se puede hacer de alguna manera este círculo.
Sí se puede. A ver. Queda ahí todo como raro. No, queda mejor a pulso. A ver. Ahí, más o menos. Fue duro, pero se logró. Dejémoslo así. Entonces, este círculo, este disco, es un disco que está amarrado en ese punto. ¿Listo? Entonces, básicamente hagan de cuenta que este es el disco. Lo amarramos aquí alrededor de este punto y lo que hacemos es soltarlo. ¿Sí? Soltarlo. Lo mismo que con la barra, lo mantenemos aquí en esta posición y lo soltamos. Entonces, el disco lo que va a hacer es caer. Va a llegar hasta esta posición punteada, ¿cierto? Este sería el centro de masa y, por lo tanto, el centro de masa tiene la siguiente trayectoria. ¿Listo? Hace esa trayectoria que está ahí. Entonces, el disco tiene una masa M. El disco tiene una masa M y un radio R. Y un radio R. Entonces, les escribo acá. El disco de masa M y radio R se deja caer desde el reposo. De masa M y radio R se deja caer desde el reposo. El reposo se deja caer desde el reposo en la posición mostrada en la figura. La posición mostrada en la figura. ¿Cuál es la rapidez del centro de masa del disco cuando llega a la posición inferior, al punto más bajo? ¿Cuál es la velocidad del centro de masa cuando llega a la posición más baja? Listo, entonces esta sería la pregunta. Voy a borrar aquí, perdón, para que les quede más claro el radio. Se lo voy a dibujar mejor aquí, a este lado. Este radio R, que sería este mismo radio R, ¿no? Sería ese mismo radio R. Entonces el radio R del disco es ese que ustedes ven ahí. El disco se suelta desde la posición horizontal, que sería algo así, ¿sí? Y el disco hace esto, cae. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad del centro de masa cuando el disco llega a la posición más baja, cuando llega a este punto? Una cosa que tienen que entender acá o que tienen que revisar es el momento de inercia de este disco. Entonces hay dos cosas que aquí van a poner en práctica. Primero que todo, el cálculo del momento de inercia por el teorema de ejes paralelos. Y segundo, van a poner en práctica también la energía cinética rotacional. Porque este sistema, si ustedes se dan cuenta, como está amarrado acá en un borde del disco, puede rotar, ¿cierto? Entonces genera un movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el borde, ¿sí? Entonces, ese movimiento de rotación es el que ustedes le van a asignar la energía de rotación. Entonces, la energía potencial se va a transformar en energía de rotación de la misma forma de la que se hizo con la barra. ¿Listo? Exactamente igual. Este ejercicio es equivalente al de la barra. Entonces, traten de hacerlo ustedes, ¿bien? Traten de hacerlo ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Después de este ejercicio, hacemos un problema de movimiento de rodadura, es decir, de un sistema que aparte de estar rotando también se desplaza. Fíjense que aquí estos objetos no se desplazan, solamente rotan. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio de un sistema que está también desplazándose y rotando. ¿Sí? Los ejercicios que hemos hecho hasta el momento, si ustedes los ven, si ustedes los revisan, si ustedes recuerdan y se dan cuenta, en ningún ejercicio el cuerpo rígido se está desplazando. Solamente está rotando. ¿Sí? Solamente rotan. Las poleas rotan. Estos objetos rotan alrededor de un punto, alrededor de un eje. La barra rota alrededor del eje que pasa por aquí, por el borde. Entonces siempre están quietos, pero rotando. ¿Sí? No se desplazan, pero sí rotan. Entonces ahora, en la siguiente clase, después de hacer este ejercicio, vamos a ver el movimiento de rodadura, que es el movimiento combinado. Es la combinación del movimiento de traslación y del movimiento de rotación simultáneos los dos. Mientras un objeto rota, se desplaza. Básicamente, o en otras palabras, es como por ejemplo una bola de billar sobre la mesa de billar o una bola de boliche sobre la pista o la mesa de boliche, yo no sé cómo llamas, ¿sí? Sobre las tablas del piso de boliche. ¿Listo? Entonces, rota y también se va a desplazar. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Listo, entonces no se les olvide ir buscando una aplicación para el próximo examen. ¿Listo? Uno de los puntos va a ser ese, así que ya lo pueden estar haciendo si quieren. No es un ejercicio, por favor, no vayan a resolver un ejercicio. Es una aplicación, no resuelvan un ejercicio. ¿Listo? Es una aplicación y ustedes en 1 o 2 párrafos explican la aplicación, explican el instrumento, el dispositivo, el sistema, lo que sea. Y también en 1 o 2 párrafos escriben cómo aplican los conceptos, por ejemplo, de torque, de momento angular, de momento de inercia, cómo aplican esos conceptos a ese sistema. ¿Listo? No es resolver un ejercicio. De hecho, no se puede escribir fórmulas. Entre más fórmulas, menos notas. Es inversamente proporcional. Su nota es inversamente proporcional a la cantidad de fórmulas que escriban. ¿Sí? Entre más notas entre más fórmulas tenga en ese punto, menos nota tiene ese punto. ¿Listo? Solamente texto, solamente escrito. ¿Bien? Listo. Entonces, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, revisen los exámenes y cualquier cosa me pueden escribir. Nos veremos entonces en la próxima clase. Estén muy bien. Tengan buen día. Hasta luego. Luego. Chao, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.